ejército mexicano es derrotado, no desbandado, empiezan a organizarse en guerrillas, ya no regresan a la Ciudad de México, sino se organizan en guerrillas y dicen, por aquí no vuelve a pasar ningún convoy ni refuerzo norteamericano. Empiezan a tomar posesión de todo el camino entre Veracruz y México. Santana llega a Puebla y se entera de que hay un gran rechazo hacia su persona en la Ciudad de México, porque muchos oficiales mexicanos vinieron aquí a decir, nos derrotaron por esto y esto y esto, y que entonces fácilmente lo van a derrocar. Entonces le manda al general Scott una carta pidiéndole ayuda, que está, yo transcribo el libro en el que se menciona todo esto, escrito por historiadores norteamericanos, porque lógicamente Scott tenía que justificar el dinero que le daba a Santana. Entonces explica que se lo está dando porque si no lo van a derrocar. Y Santana, por increíble que nos pueda parecer, él estaba en Puebla, cuando recibe el dinero en Puebla y se lo manda a sus a la gente que lo apoyaba, vuelve otra vez a encontrar apoyo, vuelve a pronunciar discursos muy patrióticos, y incluso hay una obra muy interesante escrita por varios historiadores mexicanos que nos relata cuál era el ambiente que se vivió en México cuando se aproximaba el ejército norteamericano. Se llama Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, obra elaborada por 14 de los más destacados intelectuales mexicanos de esa época, entre los que destacan los nombres de José María Iglesias, Manuel Paino, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez, que nos relata cuál es el ambiente de la Ciudad de México, que dice así: los batallones contaron bajo sus banderas a más soldados que en cualquier otra época anterior. Allí se encontraba el proletario miserable, el artesano honrado, el trabajador comerciante, el caritativo médico, el abogado laborioso, el oficial retirado, confundidos el pobre y el rico, el juicioso y el calavera, el estudioso y el disipado, formaban un conjunto en que había hombres de todas las opiniones, de todos los partidos, de todas las edades, de todas las clases de la sociedad, unidos con un vínculo fraternal, el de ser mexicanos. O sea, el pueblo reacciona, se alista para pelear. Entonces, no solo los hombres, sino las mujeres y los niños empiezan a colaborar haciendo unas grandes trincheras en el Peñón, porque Santana dice, bueno, ellos vienen de Puebla, van a atacar por aquí, entonces aquí vamos a hacer una barrera inexpugnable, y en efecto, hacen unas super trincheras ahí. Es más, para superar el defecto terrible que tenía el ejército mexicano, que era el de la artillería, en esta batalla de la Angostura que ganan los mexicanos, capturan un cañón, lo traen aquí, lo llevan a la Ciudad de México, y en la fundición de armas del ejército mexicano lo empiezan a reproducir mejorándolo. O sea, los cañones que empiezan a salir de la fundición ya son mejores que los norteamericanos. Esto se hace con dinero de suscripción popular, no los paga el ejército, sino la gente paga la lechura de sus cañones y los están llevando al Peñón, y los llevaban con gran entusiasmo. Lógicamente lo primero que hace Santana es avisarle a Scott: oye, no vayas a intentar entrar por aquí porque no vas a pasar jamás, date la vuelta. Me explico, es decir, porque si entraba por ahí lo iban a atacar seguramente. Entonces Scott recibe eso y tiene que dar un gran rodeo y entrar por el Pedregal de San Ángel, lo que no era fácil, transportar todo eso, pero eso le hacía que no tener que confrontar todas las grandes fortificaciones que se habían hecho en el Peñón. Desde luego se dan cuenta que va a entrar por ahí, y le dicen a Santana: bueno, hay que reforzar eso y llevar el ejército para allá. Y dice: no, esto es pura finta, los están tratando de engañar de que van a entrar por aquí, ellos van a atacar por el Peñón, pero además no hay problema, si llegasen a atacar no por el este, sino por el sur, simplemente movilizamos el ejército hacia allá y ahí los detenemos. Inician los norteamericanos su avance, y de hecho nada más había dos posiciones de defensa importantes, relativamente importantes, que eran Churubusco y Chapultepec. En Churubusco ocurre algo muy especial que hay que agradecer, este gesto que tuvieron los irlandeses, que es el siguiente: entre las tropas norteamericanas venía un batallón de irlandeses. Conforme los irlandeses empezaron a adentrarse en México, se empezaron a dar cuenta que la guerra que se estaba librando y a la cual ellos estaban participando
se asemejaba mucho a la resistencia que ha mantenido Irlanda durante tanto tiempo en contra de Inglaterra. O sea, Irlanda es un pueblo católico, sojuzgado por una nación protestante, mucho más poderosa que ellos, y ha mantenido una resistencia a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, a sabiendas de que no tenían nada que ganar y todo por perder, ellos se salen del ejército norteamericano y solicitan su incorporación en el ejército mexicano y van a estar ahí en Churubusco. Entonces, ¿qué hace Santana para desactivar esto? El general Anaya, que era el que comandaba las tropas mexicanas, le dice: oye, no tenemos poquísimo parque, tráenos parque. Entonces él llega, Santana, con una gran dotación de parque para las tropas mexicanas, pero se las deja y sale corriendo. Cuando los mexicanos abren las grandes cajas de parque, era parque norteamericano, que los mexicanos, en las batallas que habían tenido con los americanos, habían capturado, y ese parque no les servía para nada a los rifles mexicanos. Los rifles mexicanos eran con otro tipo de parque, entonces todo el parque que les lleva no les sirve de nada. O sea, estaban prácticamente sin parque. Esto nos explica lo que ocurre en esa batalla. No sé si ustedes recuerdan que los norteamericanos toman Churubusco, defendido justamente por varios batallones mexicanos y por el batallón irlandés, y entonces se dan cuenta de que los únicos que le están disparando son los irlandeses, porque a los mexicanos no tenían con qué disparar. Entonces es lo que explica la pregunta del general norteamericano al general Anaya. No sé si ustedes dan cuenta: oiga, ¿dónde está el parque? Lógicamente le estaba preguntando por el parque norteamericano, y la respuesta que le dio Anaya de que, bueno, si hubiera parque usted no estaría aquí. Pero claro, el parque que le interesaba al general norteamericano era incluso, recuerden que el general Anaya trata de aprovechar el parque americano, sacándole la pólvora para utilizarla en los cañones, pero no saben calcular bien la cantidad y le estalla, y le quema la cara y las manos, y con la cara y las manos él sigue organizando la batalla. Bien, entonces ya después de esto, nada más quedaba Chapultepec. Pues, ¿qué pasa ahí en Chapultepec? Bueno, Santana va a Chapultepec con la misma cosa, ¿no? Es decir, miren, no se preocupen, el ataque va a venir por allá, pero si los llegan a atacar a ustedes, inmediatamente desplazaremos las tropas para acá. Pero lo que él quería era desactivar la presencia de los cadetes en el colegio militar. Entonces, aunque yo estoy seguro de que el ataque va a ser por allá, pues francamente creo que no podemos exponer a los cadetes a que si llegaran a atacar por aquí, los mataran, porque ellos son la esperanza de la patria. Entonces, por favor, que los cadetes se vayan a sus casas, que se queden y se vayan a sus casas. Pero al mismo tiempo también pide la lista de los cadetes y ve el nombre de Agustín Melgar. Agustín Melgar era hijo de un militar al que él había mandado asesinar. Él había asesinado al padre de Agustín Melgar porque él se había opuesto a uno de los golpes de estado de Santana. Entonces, cuando ve el nombre dice: oigan, ¿y este cadete dónde está? Lo busca y no estaba en el castillo, porque cuando Agustín Melgar se entera que va a ir Santana, que era el asesino de su padre, al castillo y que él le tenía que rendir honores porque era el presidente, se sale del castillo mientras está Santana. Entonces, quien dicta la expulsión del colegio militar es Santana. Entonces, y eso no lo mencionaron los historiadores, que dijeron que existía un documento que constataba que Santana que Agustín Melgar había sido expulsado como desertor. Pero yo creo que una acta de expulsión dictada por Santana, pues no es una deshonra, sino al contrario, es un honor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Agustín Melgar, cuando ya se sale Santana, regresa al castillo. Y recuerden que aunque había un director del colegio militar, que el general Monterde, estaba bajo las órdenes de Nicolás Bravo. Nicolás Bravo era el que comandaba toda esa zona. No sé si ustedes recuerdan quién fue Nicolás Bravo. Fue uno de los grandes héroes de la independencia, pero lo que lo hizo destacar más fue este hecho. Cuando el sitio de Puebla, que logran romper el sitio de Puebla, él sale por Morelos, pero el padre de Nicolás Bravo, Leonardo Bravo, no logra salir de Puebla y es capturado por las tropas virreinales. Entonces Morelos, cuando se entera de eso, le manda a decir al gobierno virreinal: miren, nosotros tenemos 300 oficiales españoles, se los cambiamos por la vida de Leonardo Bravo. El gobierno virreinal no acepta el canje y lo matan a Leonardo Bravo, incluso de forma muy ignominiosa, porque le dan la muerte de Garrote Vil, que era la que se reservaba para los delincuentes. Entonces Morelos se enfurece y le dice a Nicolás Bravo: puedes hacer con los prisioneros lo que tú quieres. Entonces Nicolás Bravo los reúne a todos y les cuenta: miren, pasó esto. Entonces dice, como
represalia de eso, y como el general Morelos me ha dado todas las autorizaciones para, en este caso, quedan ustedes libres sin ninguna condición. Si no les voy a pedir que firmen ustedes aquí, que ya no van a poder tomar las armas. Están ustedes libres y se las cumplen. Son liberados todos estos 300 prisioneros como represalia de la muerte de Leonardo Ramos. Entonces ya esto nos da una idea de la dimensión moral que tenía este señor, ¿no?, al hacer un acto de esta naturaleza. Entonces, él es el que está ahí comandando toda esa zona de defensa. Entonces, lógicamente, cuando regresa Agustín Melgar, lo vuelven a reinstalar como cadete automáticamente. No iban a acatar una cosa tan injusta como la que había sido la expulsión de Agustín Melgar. Esto ocurre días antes, ocurre el 11 de septiembre, el ataque va a ser el día 13, y aquí vamos entonces a empezar a platicar un poco sobre cada uno de los niños héroes para enterarnos qué clase de personas eran. Para eso recordemos que algo muy importante: el bosque de Chapultepec es un bosque sagrado, y quien dude de esto, por lo menos tiene que reconocer con asombro que debe haber algo raro ahí, porque recuerden ustedes que el Valle de México es el mejor ejemplo de cómo destruir un ecosistema. Hemos acabado totalmente con ese valle. A principios del siglo XX, ahí había grandes lagos, se secaron todos. Había grandes bosques, se talaron todos. Había también toda una serie de especies animales y vegetales, es decir, de pescados hasta aves, hasta reptiles, que eran exclusivamente propios de la evolución de ese ecosistema. Todas esas especies se extinguieron, ¿no? Y el bosque de Chapultepec, que está en medio de la ciudad, ahí está todavía. No hemos podido acabar con él por más esfuerzos que hemos hecho. Entonces, eso demuestra que debe tener una fuerza excepcional ese bosque para haber soportado la barbarie de los habitantes de la Ciudad de México durante 100 años. Ahí está, ya eso simplemente a nivel material, ¿no? Pero si conocemos un poco la historia del bosque, que más o menos es esta: cuando llegan los españoles, se enteran por los aztecas que para ellos era un bosque súper sagrado, porque había constituido el último punto de su larga peregrinación. Antes de fundar Tenochtitlan, ellos estuvieron acampados allí cerca del bosque, esperando que justamente el alcahuete del sargento les diera el permiso para continuar adelante y fundar Tenochtitlan. Entonces, aparentemente, por las primeras informaciones que recibieron los españoles, su sacralidad era muy reciente, digamos, a partir del siglo XIV. Pero después los mismos cronistas españoles, cuando empezaron a hurgar en la historia de México, se dieron cuenta que en la época tolteca, muy anterior a la azteca, ya se consideraba un bosque sagrado. Y ya acontecimientos de investigaciones arqueológicas muy recientes han encontrado restos teotihuacanos, o sea que estamos hablando de 3000 años de historia, en que a través de esos restos, que son ofrendas y demás, demuestran que se ha mantenido una sacralidad de ese bosque durante 3000 años, y que el bosque ha subsistido durante todos estos siglos, ¿no? Entonces, es un bosque sagrado, y es un bosque además con esas características: es un bosque solar, masculino y guerrero, así como, digamos, el Tepeyac es un lugar lunar, femenino y de devoción. Este es un bosque guerrero, Chapultepec. Cada uno de estos personajes, de estos niños héroes, fue reconocido por los guardianes del bosque como un guerrero en potencia, como un ser especial. Es decir, a los 7 pasaron una serie de pruebas que, a juicio de los guardianes del bosque, los acreditaban como candidatos a guerreros, cada uno de ellos. Entonces vamos a ir mencionando brevemente la historia de cada uno de ellos. Francisco Márquez, él era de Guadalajara y va a encarnar la virtud del valor. Vamos a ver cómo muere él después, pero digamos, él encarna la virtud del valor. Él tenía 13 años cuando el ataque al bosque, era de los más niños, y aunque su cuerpo era muy endeble, no era nada fuerte, desde niño manifestó un valor así temerario, ¿verdad? Y lo va a demostrar justamente en la toma del castillo. Vicente Suárez, él era de Puebla, y él encarna la virtud del amor.
Y aquí me anticipo a darles a ustedes una noticia que no había dado nunca en público, que es la siguiente. Como resultado de la investigación que hice en torno a los niños héroes y con el apoyo que recibí del guardián del bosque, me dio en un primer momento una carta, porque resulta que Vicente Suárez era hijo de una poetisa poblana muy romántica que hacía poesías y recitaba muy bellamente, y esto lo hereda su hijo. Entonces para el libro me dio una poesía, pero yo seguí insistiendo y conseguí más poesías de él y unas cartas. Él tenía una novia, Ana María González, que vivía en Puebla, con la cual un romance totalmente platónico, ¿no? La besó una sola vez y la vio muy pocas veces, pero se carteaba con ella y le escribió cartas que nos hacen ver que si él hubiera crecido hubiera llegado a ser un buen poeta, porque tienen inspiración estas cartas. Entonces él encarna pues esta virtud del amor. Estamos hablando de las virtudes que constituyen el espíritu mismo de México. Lo que le da identidad a nuestro país son estas virtudes: el valor, el amor. Bueno, Agustín Melgar era de aquí de Chihuahua, el honor. Me imagino que ustedes van a saber más sobre Agustín Melgar que yo, entonces no creo aportarles mucha información sobre este personaje, pero él era, como les digo, huérfano porque Santana había mandado asesinar a su padre, y quien realmente lo formó fue su padrino. Su padrino era un comerciante muy respetado en la zona Rarámuri. Él hacía recorridos vendiendo y comprando cosas en esa zona. Y entonces Agustín Melgar lo acompañó desde chico y se formó con los Rarámuris en cuanto a los juegos y a los que hacen ellos, y era excepcionalmente fuerte. En estas cartas que les he mencionado que existen en la Asociación del Colegio Militar, dicen que sus amigos le llamaban el Aquiles mexicano, porque tenía una fortaleza excepcional, y representó la virtud del honor porque justamente en una de estas recorridos que hizo con su padrino, en una carrera importantísima de los Rarámuris, el amigo de su padrino, que era el que mejor corría como Rarámuri, antes de llegar a la meta se detiene y no entra a la meta. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué lo hace? Porque se había dado cuenta que le habían estado haciendo una serie de brujerías para favorecerlo a él, y habían apostado a favor de él, y entonces habían deformado la parte ritual de la carrera. Entonces él no se iba a prestar a eso, porque eso iba en contra de su honor. Entonces es cuando Agustín le pregunta a su padrino, bueno, ¿qué es el honor? Entonces le dice, bueno, no se puede definir perfectamente, pero acabas de tener un ejemplo, y tu padre y tu abuelo fueron siempre gente de honor. Tu padre precisamente murió asesinado por su honor, y tu abuelo, cuando también muere por la misma razón, también había sido militar. Entonces él desarrolla ese sentido del honor a tal grado que con gran justicia el Colegio Militar adopta esa insignia, ¿no?, por el honor de México. Luego tenemos a Fernando Montes de Oca. Él era de Azcapotzalco. Él encarna la sabiduría, era el niño sabio del colegio, ¿no? Es decir, el que siempre sacaba 10, el que siempre contestaba bien las lecciones, y el que les transmite a sus compañeros mucha información sobre la historia de México. A pesar de lo joven que era, él siempre andaba leyendo libros sobre historia de México y les transmitía a sus compañeros estos conocimientos de la historia, pero siempre con este enfoque de la historia espiritual y sagrada de México, no nada más de los aspectos políticos o materiales, siempre destacando los aspectos sagrados de nuestra historia. Otro personaje muy singular es Juan de la Barrera. No sé a ustedes, pero a mí desde chico me llamó la atención lo siguiente: cuando se pasa la lista de los niños héroes, se dice Juan de la Barrera, teniente, cadete. Entonces yo dice, bueno, este cuate o era cadete o era teniente, ¿no? Hay una cierta contradicción, porque recuerden que de todas maneras el castillo no nada más lo defendieron los cadetes, había ahí 400, bueno, primero fueron 800 y ya al día de la batalla nada más 400 soldados. Entonces, ¿por qué lo incorporan si él era teniente? La historia es la siguiente: cuando le preguntaban, oye, ¿tú desde cuándo estás en el ejército? Decía, pues yo estoy aquí desde antes de nacer. ¿Cómo? No decía mentiras, porque él era hijo de un general, José María de la Barrera,
que siempre vivió en el cuartel con su esposa. Y además, curiosamente, hay documentos que atestiguan que él fue el primero que empezó a intentar darle una asistencia a los soldados que quedaban jubilados y mutilados, es decir, conseguir dinero para seguirlos apoyando, porque si no se iban a morir de hambre. Entonces, siempre vivió en el cuartel. Entonces, lógicamente, la señora, cuando estaba embarazada, vivió ahí y nació en un cuartel militar, no en un sanatorio militar, y desde chiquito nunca salió del cuartel, siempre estaba en el cuartel. En aquella época, cuando los hijos de los generales tenían esta opción, que cuando llegaban a los 13 años podían entrar directamente al ejército sin pasar por el colegio militar, con el grado de subteniente. Entonces él entra a los 13 años ya con el uniforme de subteniente, con el grado de subteniente al ejército. Está en un día en Palacio Nacional cuando hay un intento de golpe de Estado en contra del general Joaquín Herrera, y él está haciendo guardia ahí, y entonces él se opone al intento de golpe de Estado, es decir, baja el presidente, lo tratan de detener los soldados que le estaban haciendo guardia, él se interpone con ellos y es auxiliado por 2 cadetes del colegio militar que estaban allí en la Secretaría de la Defensa, que estaba allí en Palacio Nacional, haciendo un trámite. Entonces, cuando ellos ven eso, se ponen también junto con él arenga a los soldados, poniendo su vida, porque había todo un batallón que estaba tratando de dar el golpe de Estado, y ellos 3 detienen el golpe de Estado, y como resultado de esto lo ascienden a teniente, ¿no? por esta actitud que tuvo. Pero a partir de ese momento él establece una gran amistad con estos cadetes, empieza a ir al colegio a visitar a sus amigos, y se da cuenta que, aun cuando desde luego él ha sido militar desde que nació, tiene una gran ignorancia en el aspecto de materias teóricas que se impartían en el colegio. Entonces él solicita licencia para, sin dejar de ser teniente, ingresar al colegio militar como simple cadete. Transcribo yo ahí la solicitud de licencia que presenta el secretario de la Defensa, diciendo: oiga, pues yo seré muy teniente, pero pues, hay una serie de cosas que ignoro, por favor denme chance de ingresar al colegio militar, y le dan esa autorización de que ingrese al colegio militar como cadete. Entonces él está en el colegio militar, no como teniente, era teniente, pero no está con el grado de teniente, está como un cadete más, ¿no? Entonces él va a encarnar la virtud de la lealtad, precisamente, como hemos visto. Francisco Márquez encarna el valor, Vicente Suárez el amor, Agustín Vergara el honor y él la lealtad. Y Fernando Montes de Oca la sabiduría. No sé, perdón. Juan de la Barrera la lealtad. Nos falta Miguel Miramón y Juan Escutia. Miguel Miramón va a encarnar la abnegación a través de las biografías que existen sobre él. Uno se puede dar cuenta que siempre tuvo un gran interés por los pobres y los necesitados. Él, desde muy niño, hacía colectas en la colonia para llevar ayuda a los necesitados y siempre demostró esa abnegación. Es más, hay que reconocer también una cosa muy importante: quien inicia las reuniones de ellos en el colegio militar para ver qué pueden hacer por la guerra con los Estados Unidos es él. Es decir, empiezan a reunirse estos 7 cadetes en los momentos en que tenían libres, al pie del cerro, en un lugar donde había 4 ahuehuetes, que incluso durante muchos años conservó la tradición popular el nombre de los ahuehuetes de Miramón, ¿no? Lo pueden ustedes leer en los libros de historia, por ejemplo en el de la historia de Casasola, de fotografías, en donde se hace una mención muy especial a la celebración de los 100 años, que menciona mucho este asunto de los 4 ahuehuetes de Miramón. De los 4 ya nada más existe uno, los otros mueren también en 68. Entonces ahí es donde se reunían ellos, cerca del sargento, y se le queda decir los ahuehuetes de Miramón. Y luego viene el caso, también importantísimo, de Juan Escutia, que es el que encarna el patriotismo. ¿Por qué no aparece su nombre en los archivos del colegio ni de la secretaría? Por lo siguiente: este personaje, que era de Nayarit, desde muy niño demuestra una gran espiritualidad, incluso facultades paranormales. Entonces todo su medio ambiente familiar estaban convencidos, y él también, de que iba a ser sacerdote. Pero en un retiro espiritual que él tiene en la ciudad de Guadalajara, él lee la historia de Juana de Arco
y entonces siente que el aspecto sagrado se puede obtener no solamente a través del sacerdocio, sino a través de ser un guerrero espiritual. Entonces él se siente llamado por eso y trata de entrar como cadete al colegio militar. Ya está en la guerra con los Estados Unidos. Pero Santana, de las primeras cosas que hace al iniciarse la guerra es dar una orden de que no se admitan más cadetes en el colegio militar, porque siempre hubo una pugna terrible. Cuando Mariano Salas da el golpe de estado para subir a Santana, lo primero que hace, todavía Mariano Salas, antes de que incluso llegue Santana, es establecer una disposición de que los maestros, los militares que sean maestros del colegio militar, no pueden ascender de grado, es decir, no tenían derecho a subir de grado por el simple hecho de ser maestros del colegio militar. Nos puede parecer absurdo, pero de esto también es la documentación que se metió por los archivos del colegio militar. Y los maestros del colegio militar, ninguno deserta. Esta disposición era para que pidieran licencias y salieran de maestros y se incorporaran al activo del ejército. Pues todos ellos continúan siendo maestros del colegio militar. Entonces Santana, cuando llega, añade esta disposición, la de que ya no se admitieran cadetes en el colegio militar. Entonces cuando él trata de entrar ya no lo admiten, pero tanto el general Monterde, ya no sé, digamos, el general Bravo, lo incorpora como oyente, hagan ustedes de cuenta, al colegio militar. Pero 2 días antes de la batalla sienten que es una injusticia que él no porte el uniforme de cadete, cuando que ya era el líder de los cadetes. Entonces él sí, el día de la batalla ya porta el uniforme cadete, pero de esto no hay documentos, porque lógicamente no estaban en ese momento. Estamos hablando del día 12, que ya están bombardeando el castillo la artillería norteamericana. No había una disposición para estar levantando documentos y que ahora admitimos a fulanito de tal. Simplemente, si no hubiera la constancia de esto que le estoy diciendo, por los testimonios de sus compañeros en los archivos de la Sociedad de Exalumnos, pues no se sabría y no habría una documentación que sustentase la afirmación de que sí fue cadete del colegio militar, y que además, como veremos, él fue el que se arroja por envuelto en la bandera. No sé si existe alguna duda sobre los antecedentes de cada uno de los niños héroes, que lógicamente lo estoy mencionando muy rápidamente, no hay ninguna duda. Bueno, pues entonces llega el 13 de septiembre. Se había hecho un hornabeque en las afueras del bosque, es decir, en el límite del bosque se había hecho una pequeña construcción, una pequeña fortificación que consistía muy rápidamente en lo siguiente: se excavaba la tierra, se ponían troncos de madera arriba y se abrían dentro de los troncos aspilleras para que se pudiera disparar. Cuando Bravo y Monterde entienden que no van a recibir ayuda, porque ya es evidente que la traición de Santana está logrando no mover al ejército del Peñol, consideran que es suicida mantener esa fortificación. Pero Juan de la Barrera les dice: oigan, recuerden ustedes que esto va a ser una batalla ritual. Bueno, se me pasó lo más importante: ¿cómo se logra que sea una batalla ritual? Había 2 guardianes, como en cualquier lugar sagrado del bosque, y entonces ellos aceptan ir con los niños héroes para pedirle a la huehuete del sargento, que era la máxima autoridad del bosque, que autorizase que se diese una batalla ritual y que les diese a ellos las claves para lograrlo. El agüehuete se niega. Esto puede parecer leyenda, pero uno sabe que en la realidad las cosas de comunicación entre lo sagrado y lo material sí funcionan. El agüehuete se niega y dice: no les voy a dar a ustedes las claves porque es una bola de niños para ser guerrero y dar una batalla ritual. ¿En qué consiste una batalla ritual? Una batalla ritual es aquella que se da para lograr que haya una armonía, una sincronización entre el orden humano y el orden cósmico. Si no, eso no es una batalla ritual. Si yo invado a un país para apoderarme de su dinero, eso no es una batalla ritual. Solamente una batalla ritual que se da con ese propósito, ¿no? Por ejemplo, el caso de Juana de Arco. ¿Por qué fue una guerrera sagrada? Bueno, pues porque, de acuerdo con una visión de un guerrero sagrado, los ingleses deben de estar en Inglaterra y los franceses deben de estar en Francia. Si los ingleses están ocupando Francia, hay una desarmonía, hay un desorden, y para lograrlo se necesita hacer una guerra, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Ellos consideraban que se estaba haciendo algo, que estaba rompiendo el orden adecuado, porque creen que los Estados Unidos estaban anexando a todo México. Entonces, les voy a pedir una
disculpo por las digresiones que estoy haciendo, porque ahorita me acordé de otra cosa también muy importante que les voy a narrar, pero en fin, el caso es que ellos van con el Agüehuete, y Agüehuete en un primer principio no les quiere dar el permiso, hasta que ellos lo convencen, y entonces ya les da las claves, pero se las pone difícil, porque les explica precisamente esto: para que sea una batalla ritual, cada uno de ustedes debe encarnar totalmente una virtud, que es para integrarse con el espíritu de México, y eso es muy difícil que lo logren cualquier ser humano, y menos a su edad. Pero dicen, pues vamos a hacer el intento, ¿no? Y entonces les da las claves, que era justamente darles ya la letra del himno, que actualmente es el himno del Colegio Militar. Pero todavía se me olvidó algo que es bien importante. ¿Qué ha ocurrido con el ejército mexicano que quedó en el camino entre Veracruz y la Ciudad de México? Pues que con gran éxito ha impedido que entre totalmente cualquier ayuda al ejército norteamericano. Entonces el ejército norteamericano llega a las puertas de la Ciudad de México muriéndose de hambre, porque no tiene provisiones para ello. Entonces se lo dicen a Santana, y Santana, ¿qué hace? Le dice, bueno, miren, vamos a hacer un armisticio para que ustedes puedan venir a comprar la comida a la Ciudad de México. Y se establece un armisticio en el que se le daba derecho al ejército norteamericano a ir a la Merced a comprar la comida para poderse abastecer, porque estaban de verdad ya muriendo de hambre. Ya se podrán ustedes imaginar lo que pasa cuando llega el ejército norteamericano, sin haber tomado la ciudad militarmente todavía, a tratar de comprar comida a la Merced. Muchos de los comerciantes de la Merced habían perdido a sus hijos en las batallas que se habían ido dando. Entonces son rechazados, por supuesto, no solo con groserías, sino con jitomatazos, y tienen que salir corriendo. Entonces cuando Santana se entera, dice, bueno, vamos a otra solución. Había un grupo de traidores mexicanos que venía apoyando a los norteamericanos. Entonces ellos aparentan ser guerrilla, una de las guerrillas. Entonces ellos iban, compraban la comida y se la llevaban a los norteamericanos. Pero los verdaderos guerrilleros se dan cuenta de esto, cogen a todos estos traidores y los matan a todos. Entonces esto es lo que hace que dicen, bueno, ya no nos va a quedar otra más que llegar a la ciudad, porque pues, venimos muriendo de hambre, ¿no? Es un detalle poco conocido, en que también transcribo yo la existencia de este armisticio que se dio, que parece como de chiste, ¿no? Que un ejército se haga un armisticio para que el ejército invasor pueda ir a comprar comida al país al que está invadiendo, ¿no? Bueno, digo, estas cosas hay que conocerlas, pero son bastante increíbles, ¿no? Bueno, entonces Juan de la Barrera convence a que se debe hacer esta primera defensa de los límites. Entonces él va a ser el primero en morir, porque desde luego no van a llegar los refuerzos norteamericanos. Lo único que llega es el batallón de San Blas, que llega y muere peleando en las faldas del cerro. Y el primer cadete que va a morir es justamente Juan de la Barrera, que va a suicidarse ahí, porque él sabía que no iba a recibir ningún refuerzo. Bravo organizó esta defensa todavía con la idea de que si recibían refuerzos, eso iba a retrasar el ataque al castillo, entonces llegaban las tropas que estaban en el Peñón. Estas tropas jamás se movieron del Peñón. Pues ahí muere el primero. El segundo que va a morir es Márquez, y fue en esta forma. ¿Recuerdan ustedes quién es Márquez? Es el que está representando el valor. Cuando se inicia el ataque, Agustín Melgar, que fue siempre como el papá de todos, como el hermano mayor, se da cuenta que no está Francisco Márquez en el castillo. Dice, ¿dónde está el bebé? Se quedan todos así, tanto desconcertados porque no aparece en el castillo, y de repente se dan cuenta que Francisco Márquez no se esperó al ataque al castillo, sino que él bajó solito, se escondió detrás cerca de donde está precisamente el monumento a los niños, donde está un altar, que es un altar teotihuacano. Se esperó, y cuando salieron los norteamericanos, él salió a enfrentarlos. Y de esto también hay testimonio en los libros de los historiadores norteamericanos, en que vieron con asombro que de repente le salía un niño vestido de militar, porque el señor tenía 13 años de edad y además representaba menos. Entonces se quedaron así, pero los trata de atacar a la bayoneta, y pues luego le disparan y lo matan, ¿no? Y aquí se va a crear una confusión, porque él cae muerto junto a este altar teotihuacano, y esto hizo que cuando los otros que quedaron prisioneros bajaran, algunos vieron el cuerpo de él y creyeron que era el que se había aventado, ¿no? Francisco Márquez, pero él no se aventó, él bajó a recibirlos ahí. Y así van a ir muriendo cada uno de ellos.
Los dos últimos va a ser, desde luego, el último en morir, pero el penúltimo en caer es Agustín Melgar. Agustín Melgar, precisamente por la fortaleza terrible que tenía, llega casi un momento en que está combatiendo solo nada más él y Juan Escutia, y entonces lo hieren mucho, pierde la conciencia. Cuando termina la batalla, los mismos doctores norteamericanos le tratan de salvar la vida y le amputan un brazo y una pierna y muere desangrado, pero muere varias horas después de terminada la batalla. Entonces, después de que cae inconsciente Agustín Melgar, el único que queda es Juan Escutia. Entonces, Juan Escutia, la batalla se ha venido realizando en forma ritual, como les decía yo a ustedes. Él salva simbólicamente la bandera en el momento en que se envuelve la bandera y se arroja. Él no muere balaceado o con bayoneta, sino muere al arrojarse. Aquí también les recomiendo a ustedes lo siguiente. Yo, cuando he estado en el castillo, varias personas que dicen, pues, que ¿de dónde se arrojó Juan Escutia? Se arrojó de aquí. Ah, pues es puro cuento. Si se hubiera aventado de ahí, hubiera caído en este pasillo. Pues, aquí está la torre, aquí hay un pasillo, yo me aviento, pues no llego a caer aquí. Digo, no llego al abismo, caigo en el pasillo. Pues sí, claro, pero es que ese pasillo no estaba en 1847. Recuerden que Maximiliano remodela el castillo que nosotros conocemos, no es el castillo que ellos estaban defendiendo. Es decir, el lugar es el mismo, pero entonces era una casa de campo de los virreyes que luego se convirtió en una especie de semifortaleza militar. Y cuando llega Maximiliano, él hace un palacio de ese lugar, tipo francés, recordando los palacios franceses y austríacos. Y entonces es cuando se hace ese castillo, se amplía la extensión del castillo de tal forma que el torreón queda atrás y hay todo un pasillo por el medio, ¿no? Entonces ese pasillo por el que ahora uno transita no estaba, y es el pasillo que conduce justamente a las habitaciones donde dormían los Maximiliano y Carlota. No existía en 1847, se hace hasta 1863-64, ¿no? Entonces así termina la batalla total de los Baños. ¿Qué ocurre después? Bueno, lógicamente la Ciudad de México queda desprotegida. Santa Anna nunca mueve a las tropas de ahí. Muchas de las tropas de ahí, a la hora que se dan cuenta que la ciudad fue tomada, desertan para ir a combatir la ciudad. La ciudad, hay un levantamiento popular en la ciudad, no es una defensa militar, es la propia población y aquellos que estaban de voluntarios del ejército que regresan y combaten con los norteamericanos. Santa Anna se lleva al grueso del ejército hasta Querétaro, es destituido, sale corriendo Santa Anna y queda un gobierno mexicano totalmente débil e inerme, pero de todas maneras el gobierno norteamericano está tan impresionado por la defensa que se ha hecho de México que ya no se atreve a absorber a México, ¿me explico? Si la guerra había sido para absorberlo totalmente,